Vamos a terminar el año con una tesela sobre la necesidad de la filosofía en la educación. La razón de escoger este tema, como tema de final de año diríamos, es que algunos seguidores de estas teselas me han sugerido la conveniencia de comentar pues un estudio de la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, que se celebró el otro día en Madrid, el 14 de diciembre del 2012, y que de algún modo pues sigue la misma conferencia, llamada ahora Conferencia de Decanos, no de Decanatos, es curioso el cambio de denominación, que tuvo lugar en Madrid 5 de mayo de este mismo año, 2012, y esta conferencia trataba sobre, según el comunicado de prensa que hicieron, sobre la filosofía en la educación, a consecuencia o a raíz de la reforma del plan de estudios que ha emprendido el ministro Wert y que ha suscitado multitud de controversias y de críticas, interpretada como un caso más de los recortes atribuidos al gobierno de Rajoy. Y entonces en esta declaración, en este comunicado, pues se exponen los argumentos por los cuales sería necesario incrementar el horario en el currículum de las enseñanzas de filosofía, de la enseñanza secundaria y, por supuesto, de la enseñanza universitaria. Y, por supuesto, también a esta conferencia de decanos o de decanatos, pues se adhieren otras muchas asociaciones, el Instituto de Filosofía, asociaciones diversas de filosofía, de enseñanza media, etcétera, y todas ellas englobadas en una llamada red pues no sé cómo le llaman, Red Española de Filosofía, la REF. Y aquí la razón principal es la crítica, por tanto, a lo que se llama también en fórmulas iniciales la LONCE, la Ley Orgánica de Modificación de los Centros de Enseñanza. De manera que esta es la situación. Lo que yo voy a hacer, lo que me parece que debo hacer o puedo hacer, es no en absoluto oponerme a esta petición de un incremento, permanencia de incremento de la enseñanza de filosofía y la enseñanza secundaria, sino más bien el análisis de la argumentación que esta conferencia y afines utilizan para justificar este incremento y para atacar a la ley de Wert. Y porque sencillamente las argumentaciones son tan importantes como la tesis propuesta, ¿no? Es decir, la tesis es el fin, podríamos decir, las argumentaciones son el medio. Y naturalmente, pues según las argumentaciones dadas, es decir, según los medios, pues puede ser contraproducente porque los medios pueden inutilizar el fin, sencillamente, es decir, el incremento de la enseñanza de la filosofía. Recuerdo que hace unos años, pues hubo también unas manifestaciones, pues hace 10 años, por ejemplo, o quizá menos, en Madrid, en muchas ciudades españolas, en Oviedo también contra una reforma del plan de estudios del Ministerio que implicaban reformas en la filosofía, y entonces salían a la calle cientos o incluso miles de estudiantes con pancartas donde más o menos venían a decir que era necesario implantar la filosofía e incrementarla en el bachillerato porque era la única manera de que los españoles aprendieran a pensar. Claro, semejante justificación era contraproducente porque si estas peticiones iban dirigidas a los parlamentarios, que son los que aprueban las leyes, a los políticos, naturalmente a decir que la enseñanza de la filosofía era imprescindible para que los españoles aprendiesen a pensar,
se estaba indirectamente diciendo que los políticos que no habían estudiado filosofía, que era la mayoría, o la habían estudiado en un bachillerato lejano, pues que no sabían pensar. Y todavía más, cuando decían que la enseñanza de filosofía era imprescindible para la educación democrática del país, entonces resulta también que se venía a decir que los parlamentarios, que son los que iban a recibir estas peticiones, pues que no eran demócratas. De manera que entonces aquellas peticiones eran completamente contraproducentes, así lo manifestamos entonces, y de algún modo, aunque entonces parece que no tuvieron mucho efecto, de algún modo, pues en la conferencia que hemos citado antes, de algún modo, pues se evita, por lo menos explícitamente, este tipo de argumentación, completamente contraproducente y ciega y nada, fuera de lugar. Aunque quedan algunas huellas todavía, quedan algunas huellas de esta argumentación, porque entre una de las justificaciones para pedir esto, pues está la justificación, me parece que es el número 3, en el número 3 de la declaración de la conferencia en cuestión, donde viene a decir lo siguiente. Dice, y por último, una formación integral le ayuda al estudiante a conciliar el conocimiento, la moral y la sensibilidad, y que es imprescindible para su maduración personal y cualificación profesional. Es decir, que de algún modo se está utilizando la filosofía como un instrumento, pues, para desarrollar y madurar su inteligencia. Es un poco la misma argumentación que paralelamente, unos años antes, habían hecho sistemáticamente cuando se puso en cuestión las enseñanzas de las lenguas clásicas, del latín y el griego. La razón principal que daban los profesores de latín y las corporaciones defendiendo la presencia del latín o el griego en la enseñanza secundaria, decían que el latín y el griego enseñaba a pensar, que desarrollaba la inteligencia, cosa que no lo dudo, pero que era totalmente un argumento genérico y totalmente que desbordaba la situación, porque por esa misma razón también desarrolla la inteligencia, pues yo qué sé, el juego del ajedrez o el sudoku, es decir, es que son cosas que son genéricas y un poco aquí ocurre lo mismo. Entonces la cuestión es la siguiente, los argumentos que se dan en estas declaraciones son varios, pero muy conocidos, pero el planteamiento de la cuestión se me ocurre hacer es el siguiente. ¿Desde qué perspectivas vamos a establecer un comentario e incluso una crítica a estas argumentaciones? Ya digo, crítica que no va dirigida al fin, sino a los argumentos o medios que se ofrecen para llegar a este fin y que pueden desvirtuar completamente el fin. Es decir, no ya porque el fin no justifica los medios, sino porque los medios pues determinan el fin, sencillamente. De hecho, pues bien, el sistema de coordenadas que voy a utilizar para comentar y criticar estas argumentaciones, sistema de coordenadas que me parece totalmente imprescindible pues disponer de alguno, porque si no, todo lo que se pueda criticar, que es mucho, pues sería un conjunto, o produciría la impresión de un conjunto de críticas completamente dirigidas al azar, caóticas, ¿verdad? En donde no faltaría más que también aquí los decanos o decanatos se adhiriesen a la fórmula generalizada en España en estos años, en este año, cuando cualquier grupo de mineros, metalúrgicos, médicos, jueces, etcétera, cualquier que sea el que protesta contra los recortes del gobierno, siempre suelen comenzar sus manifestaciones con la misma frase, a saber, pues esto es un atraco, manos arriba, cosas de ese tipo, que a veces no se sabe muy bien por qué es un atraco que tiene con esto. No faltaría más que dijeran ahora los decanos o los decanatos o los miembros de filosofía que dijeran manos arriba, esto es un atraco. Sería una cosa tan ridícula que desacreditaría completamente todas las peticiones. Resumen, que vamos a utilizar aquí una clasificación, realmente es una clasificación como criterio,
clasificación que, como tantas veces hemos dicho, pues constituye, a mi juicio, uno de los recursos más importantes de la racionalización. Y además, por cierto, el recurso eminentemente platónico, la clasificación. Una clasificación de las concepciones de la filosofía. Esta clasificación la propusimos nosotros y, según he podido comprobar, pues ha tenido una cierta importancia, ha sido acogida bastante bien por muchas gentes. Yo la propuse en un congreso que también tuvo lugar esta vez, me parece que fue en Granada, el año 1995, en donde se reunió un congreso sobre qué es la filosofía o para qué la filosofía, algo así, y en donde tuve yo que producir una ponencia que está publicada por Pentalfa con el título ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y esta clasificación, pues, de concepciones de la filosofía, me pareció entonces imprescindible, como también me sigue pareciendo ahora, imprescindible para poder disponer de un criterio de análisis de cualquier asunto que tenga que ver con este tema. La clasificación es la siguiente. La clasificación distingue las concepciones que llamamos exentas de la filosofía. Exentas, quiero decir, por respecto al presente en marcha, vamos a decirlo así, teniendo en cuenta la cuestión de si la filosofía procede del presente o tiene que estar atenta al presente o tiene que ponerse de espaldas al presente o ignorarlo, etc. Pues bien, en esta cuestión central, que tiene que ver con las famosas distinciones tradicionales entre la filosofía especulativa y práctica, etcétera, etcétera, con el problema de la realización de la filosofía, en fin, todas estas cuestiones tan conocidas, pues lo cual quiere decir que la clasificación que estamos haciendo no es exactamente las que estamos mentando ahora, especulativa, práctica, etcétera, sino que las atraviesa, recoge parte de ellas, pero tiene otro criterio. El criterio es el siguiente. Primer tipo de concepciones. Concepciones exentas de la filosofía respecto del presente. Segunda clase de concepciones. Inmersas. Concepciones de la filosofía que se consideran inmersas en el presente. Ahora bien, esta clasificación, primero, no es dicotómica. Es decir, no quiere decir que establezca dos tipos de concepciones que no tienen nada que ver entre sí, porque la conexión entre ambas es abundantísima, como no podría ser de otra manera, y entonces las dicotomías que también suelen hacerse, pues son más bien artificiosas, no responden a la realidad de la distinción o exageran cada uno de los términos y de algún momento pues pecan de exclusivismo. Es decir, sin embargo, como digo, no hay dicotomía porque las concepciones exentas de la filosofía, es decir, las que suponen que la filosofía es una actividad o lo que sea, ¿no?, que no tiene nada que ver con el presente, sino que precisamente se aleja de él, toma distancias de él. Naturalmente estas concepciones no pueden de ninguna manera dejar de reconocer que a la filosofía, aun exenta, llegamos a través del presente, puesto que la filosofía no viene por revelación, sino que viene después de un proceso histórico, personal o grupal, y por lo tanto que está dando en el presente como natural. De forma que un corte radical entre la filosofía exenta y el presente, pues solamente es propio de doctrinas completamente míticas o supersticiosas sobre la filosofía como producto de una revelación, de una intuición sobrenatural, etcétera, cosas que naturalmente dejamos de lado, sobre todo desde el punto de vista materialista. Entonces, las filosofías del presente exentas, pues por otra parte pueden ser de muchas clases, como natural. Esencialmente en esta ponencia, en este librito u opúsculo, distinguiremos dos clases principales, dos subclases, si quiere. Según que el alejamiento del presente toma un rumbo, una dirección de carácter más bien
pues histórico, es decir, regrese hacia posiciones de la filosofía antigua o de un pretérito más o menos indefinido, o bien la interpretación del presente como entendido como un alejamiento del presente que no tiene propiamente un contexto pues, histórico o histórico, sino más bien doctrinal, de carácter general. Ejemplos rápidos para que se vea que estas distinciones y estas clasificaciones no son vacías, sino que recogen multitud de condiciones efectivas y muy conocidas, y que aquí no tenemos tiempo de explicitar, sino que damos por supuestas como es natural. Primero, la concepción de la filosofía exenta que regresa a una situación, pues diríamos, atemporal, intemporal, incluso eterna, ¿verdad? Es por antonomasia la filosofía metafísica de carácter escolástico. Es más, toda esta filosofía exenta es escolástica, y la filosofía escolástica, llamada escolástica, pues tiene también el peligro siempre, o la gran probabilidad de recaer en una filosofía exenta. Como modelos de filosofía escolástica, llamamos escolástica en ese sentido, pues podemos citar la más conocida en España, sobre todo en la época en que se pronunció esta ponencia, la filosofía tomista, la filosofía llamada aristotélico-tomista. Es decir, esta filosofía se supone que es la filosofía perenne, que está por encima del tiempo, es perenne, ¿verdad?, que está ya dada, escrita quizá a través de un proceso histórico, repito, pero que se ha desconectado del presente porque la verdad de esta filosofía pues está por encima de cualquier contingencia histórica. Un poco la situación es parecida a la que pueda pensar, o que se ha pensado muchas veces, pues un matemático cuando supone que los teoremas de Euclides, por ejemplo, son intemporales, son anteriores al propio Euclides, que el teorema de Pitágoras es anterior a Pitágoras, y por consiguiente que la geometría pues explica verdades intemporales eternas que están ya dadas, y que la educación geométrica, por ejemplo, en el bachillerato, pues tiene que recurrir precisamente a estas doctrinas intemporales o eternas para poder formarse, y por consiguiente lo mismo ocurría con la filosofía. Y que dice la filosofía o las matemáticas o la geometría, dice de la física, dice de la biología, etcétera, etcétera. Otro ejemplo también conocidísimo de filosofía, pues diríamos exenta en el sentido de regresión histórica, pues es la filosofía cartesiana, que de algún modo intentó sustituir, ¿verdad?, en la Edad Moderna a la filosofía escolástica. Como es sabido, el cartesianismo pretendió encontrar unos principios absolutos, una especie de axiomas euclidianos, aunque su contenido fuera realmente distinto, unos axiomas absolutos a partir de los cuales podría la filosofía desenvolverse, y este axioma, como es bien sabido, era el cogito: yo pienso, luego existo. Juzgué que sobre este fundamento podía construirse la filosofía. Entonces, la filosofía tendría unas fuentes, diríamos, autónomas, que no dependían del presente, sino que habían sido reveladas o desveladas en un momento determinado de la historia o del individuo, pero que ya constituían una fuente de una filosofía exenta de las circunstancias del presente. Otra cosa es que tuviera luego o pudiera llegar al presente para iluminarlo, para analizarlo, pero en el fondo la filosofía era intemporal. El otro ejemplo que podemos dar es el de la filosofía kantiana. Ya más tarde, la filosofía kantiana también fue, por toda la etas kantiana y el neocantismo, etcétera, fue considerado como la gran revolución en filosofía, la revolución copernicana, como llamó Kant. Y desde este punto de la revolución copernicana, que habría instaurado la filosofía trascendental, se disponía ya de una plataforma que estaba dada a priori, diríamos, y en la tradición kantiana y de todo lo que de él deriva, y que por consiguiente la educación en filosofía debía remitirse siempre a la vuelta a Kant, porque allí estaban las fuentes de la sabiduría filosófica. Y por último, el último ejemplo que voy a poner
y que tanta importancia tuvo de carácter histórico, sobre todo en la época donde se escribió este libro, pero muy anterior y que ahora está completamente pues pasada de moda, pues un poco como pueda ocurrir al tomismo, está pasado de moda, es el Diamant, lo que se llamó el Diamant. Y la filosofía del Diamant, el materialismo dialéctico, pues constituyó, como he sabido, un sistema considerado como definitivo, como el que anunciaba los tiempos futuros y el que estaba naturalmente destinado a ser realmente reproducido por millones de escolares o de ciudadanos, puesto que allí estaban las claves de la verdad del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Y las claves no solamente especulativas, sino prácticas. De manera que el Diamant es otro ejemplo típico de filosofía escolástica que, naturalmente, hoy día, tras la caída de la Unión Soviética, pues ha quedado completamente pues, fuera de foco. Y hoy día es un contenido interesantísimo en la historia y en la sociología de la filosofía, pero que no tiene mayor importancia efectiva porque sus seguidores, que todavía tiene algunos, pues son realmente muy escasos. Por tanto, yo creo que con estos ejemplos ya queda claro que el concepto de filosofía exenta en esta modalidad. Y después la filosofía exenta en términos no ya históricos, sino simplemente pues generales, pues la filosofía exenta es la filosofía que supone que hay una doctrina filosófica que, aunque no tenga la forma escolástica, pues sin embargo tiene una autonomía de siempre con respecto a cualquier forma del presente, porque los problemas filosóficos, pues vamos a citar simplemente, se plantean desde el punto de vista individual, del pensamiento individual, en el fondo del cogito cartesiano otra vez, y estos pensamientos filosóficos son propios de cada individuo que llega a la edad de la razón, por ejemplo, y que es preciso pues considerarlos como ajenos al presente, aunque se den en el presente. Bien, la segunda clase de concepción de la filosofía de que hablamos, que hemos mencionado, es lo que llamamos filosofía inmersa en el presente. Y, según esta segunda concepción, la filosofía no puede simplemente desconectar el presente, y no porque se haya de marchar a otro lugar distinto en el pretérito, en el presente intemporal, etcétera, sino porque el presente es el contenido mismo de la filosofía, porque la filosofía habla sobre el presente. Es un saber de segundo grado, por ejemplo, hay muchas formas de explicar esto, pero la filosofía se ocupa del presente, de los problemas del presente, problemas de todo tipo, ¿verdad?, pero que están en el presente y que, por tanto, la filosofía debe partir del presente y mantenerse en el presente, y todos los bucles que pueda hacer en su trayectoria pues tienen que partir y volver al presente. La vuelta a la caverna, la famosa frase de Platón. Y entonces la idea de la filosofía inmersa pues tiene dos modalidades pues esencialmente distintas y están opuestas entre sí, como pueden estarla con la filosofía exenta. A estas dos grandes modalidades las llamábamos aquí, en este opúsculo, las llamábamos la filosofía pues armónica, por decirlo así, la filosofía integradora y la filosofía crítica. Pero la filosofía armónica con relación al presente, igual que hacíamos con la exenta, filosofía armónica del presente, es decir, la filosofía como reconciliación con la realidad del presente. Una filosofía que tiende a la armonía, tiende a la integración de todos los conflictos y problemas del presente, reuniéndolos de la forma que cada cual parezca mejor, pues a una especie de integración de las corrientes actuales, de los conflictos actuales de todo tipo. Y entonces esta conciliación pues sería el fin de la filosofía, sobre todo en la educación. Y la otra variedad dentro de la segunda clase, gran clase de la filosofía, la inmersa, que hemos llamado la filosofía
inmersa pero crítica, también entendiendo crítica del presente. Aquí la crítica pues se sobreentiende como crítica del presente, es decir, de aquellos contenidos del presente que están en plena batalla, diríamos, mutua, y que naturalmente suponen tomar partido por uno de los contendientes de la batalla. Es decir, es una actitud en cierto modo opuesta y contradictoria a la actitud de reconciliación, de armonía, de integración que sugería la acepción o la modalidad recién expuesta. Y aquí, en cambio, la filosofía crítica del presente es porque se orienta precisamente a tomar partido ante las contradicciones del presente, por tanto, en no sugerir o fingir, si se quiere, que hay una especie de armonía, de consenso implícito que basta con descubrirlo, sino que hay un conflicto irreductible y que hay que tomar partido, sencillamente. La situación, entonces, desde este punto de vista, el planteamiento que hacemos de nuestra cuestión es, una vez que hemos mostrado, aunque muy brevemente, esta clasificación, pero yo creo que es suficiente con la descripción que hemos hecho, la cuestión inmediata es la siguiente. La conferencia de decanos o de decanatos de filosofía, que reúne pues eso, a 22 facultades de filosofía y multitud de centros de enseñanza secundaria, etc. ¿Cuál es la concepción que tiene esta conferencia de decanatos y afines para argumentar en favor de la restauración de la filosofía o del incremento de la filosofía del bachillerato y también de la universidad? ¿Es una concepción exenta o es una concepción inmersa? Bien, a mí me parece que son las dos cosas, pero de un modo completamente ambiguo, y seguramente porque los señores decanos o decanatos, no se puede decir señores decanatos, sino los señores decanos, pues no tienen esa distinción, no la poseen, y por consiguiente están confundiendo, pasando de una cosa a la otra, o bien porque, a pesar de que la posean, pues no se dan cuenta de su alcance y no la utilizan. Y de aquí, en gran parte, yo creo que podrían derivarse multitud de las confusiones y oscuridades que están presentes, a mi juicio, en esta conferencia. Por de pronto, la impresión que produce la conferencia en cuestión de decanos o de decanatos es que la actitud o la concepción de filosofía que mantienen es de carácter exento, claramente exento en principio. Exento porque, por de pronto, claro, vamos a ver, en este diagnóstico que estoy intentando hacer, vamos a ver los síntomas en esta breve tercera con el espacio que disponemos. Vamos, los puntos centrales serían los siguientes. Primero, que en la misma utilización de la expresión la filosofía, como si no hubiera más que una, pues la filosofía ya está realmente utilizada como una especie de unidad supuesta, una unidad, pues no sabemos si doctrinal, metodológica, lo que fuera, y por consiguiente la filosofía aparece como una unidad que está cerrada en sí misma o fundamentada, autofundamentada en sí misma. Y esto se fortifica o se fortalece con la utilización de la expresión comunidad filosófica, expresión verdaderamente a mí me sorprende mucho porque es la aplicación a la filosofía de una moda, un criterio instaurado por Kuhn, como es bien sabido, en su doctrina de las ciencias, las comunidades científicas, y esta idea de comunidad, que es un término, me parece, cargado de ideología completamente. Si tenemos en cuenta la famosa distinción de Tennys entre comunidad y sociedad, Gesellschaft o Gemeinschaft, la comunidad expresa pues unidad, como es bien sabido, la distinción famosa de Tennys, comunidad de intereses, en la comunidad todo el mundo se conoce, la comunidad comparte los mismos problemas, es un nosotros, etcétera, a diferencia de la sociedad, en donde los conflictos están abiertos, donde las gentes no se conocen por nombres propios, etcétera. Entonces, una comunidad
es una parroquia, es un ejemplo que el propio Tenis puso, es una parroquia donde todo el mundo se conocen, tienen intereses comunes, tienen un lenguaje común, etcétera, y la sociedad, en cambio, pues no, es otra cosa mucho más compleja y obedece a otro nivel antropológico e histórico. Pues bien, al hablar de comunidad filosófica, como se habla con frecuencia cada vez más de comunidad matemática, de comunidad científica, de comunidad de los físicos, pues que yo recuerde, cuando empecé yo a escuchar la palabra comunidad en circunstancias o en territorios que tenían que ver con la filosofía, era con un concepto que se puso en marcha pues hace 20 años o 25 años quizá, pues a propósito de la ética. Los profesores y profesoras de ética constituyeron lo que llamaban una comunidad ética. Aquí la aplicación de la idea de comunidad a la ética era verdaderamente sorprendente y aún ridícula, porque sugería que el adjetivo ética no se sabía si se aplicaba a la comunidad o si se aplicaba pues a los contenidos de esa comunidad. Y claro, meter en una comunidad ética a un conjunto de individuos que se dedicaban a ser profesores de ética, que es o de bioética, pero sobre todo de ética, que es de lo que se trataba, pues suponía que esa comunidad detentaba pues las claves de la conducta ética, y que el que no pertenecía a esa comunidad ética de algún modo pues estaba fuera de la ética, pero que el verdadero maestro de la ética era realmente esa comunidad, o los libros que esta comunidad consideraban como propios, como podía ser en aquella época en España los libros de Aranguren, o bien la ética de Spinoza o la ética Nicómaco. Y entonces estos libros de ética pues eran unos libros completamente tomados como prototipos de la ética, y el que no había leído esos libros pues no tenía ética. Es decir, el ciudadano ordinario no tenía ética, lo cual eran unas consecuencias inesperadas, no explicitadas ni siquiera por la llamada comunidad ética, que comprometían enormemente la denominación de comunidad ética. Con la comunidad filosófica pasa otros cuantos lo mismo. Cuando se habla de comunidad matemática, todavía tiene más sentido esto, porque efectivamente los matemáticos o los geómetras constituyen sociológicamente hablando, una élite mucho más reducida, con una serie de problemas. En los congresos de matemáticas pues caben prácticamente, si son internacionales, todos los matemáticos que están en vanguardia. Los problemas son comunes, se discuten unos con otros, hay unas normas comunes, unos métodos de prueba comunes, pero esto no ocurre con la filosofía. En la filosofía no hay una comunidad filosófica que tenga esas características de comunidad de problemas, consenso de intereses, etc. Todo lo contrario. En la filosofía, y no ahora sino siempre, la filosofía ha estado siempre en polémica unas escuelas con otras, en polémicas totales, ¿verdad? Y entonces no se puede decir que haya comunidad de intereses ni de métodos, porque incluso en filosofía es frecuentísimo, como es sabido, no ahora de siempre, pues el insulto a otras escuelas, el desconocimiento, la ignorancia, el volverse de espaldas, el no admitirlos. Es el caso, por ejemplo, de cuando pues personas o pensadores o filósofos tan importantes como pueda ser Schopenhauer o Piaget, ¿verdad?, o el propio Popper, pues consideran a Hegel pues no como alguien de la comunidad filosófica, sino que lo consideran como un verdadero autor de logomaquias, un histérico, un monstruo, etc. Esto sin cesar, es decir, y la cantidad de insultos mutuos de unos filósofos a otros es total. Insultos no ya personales, sino a su propia doctrina. Es decir, es todo lo más alejado de una comunidad. Ni siquiera hay una comunidad de conceptos, porque las tecnologías son distintas, etc. A lo sumo, la única forma, me parece, de aproximarse a lo que podría ser una comunidad filosófica sería una comunidad polémica. Una comunidad polémica, es decir, que tendría lugar cuando al menos
no hubiese unidad doctrinal, ni metodológica, ni de fines, sino por lo menos hubiese una unidad polémica, es decir, de posibilidad de debatir mutuamente con una terminología suficiente para pasar de unos a otros, y este debate interescuelas pues sería una unidad polémica, que es un poco la que se cultiva en la historia de la filosofía, en la tradición. Es decir, los nominalistas contra los realistas, los materialistas contra los espiritualistas, los teístas contra los ateos, etcétera, etcétera. Es decir, estas divisiones de las escuelas filosóficas, que parece que es consubstancial realmente a la filosofía, puesto que toda la tradición griega de las antilogias y después recogida en la escolástica medieval con el sic et non y posteriormente con el llamado método dialéctico, pues sigue realmente la dialéctica, es sobre todo o recoge esta situación. Por consiguiente, no se puede hablar de una comunidad filosófica sino todo lo contrario. Es decir, y entonces la idea de filosofía, de la filosofía exenta, como una comunidad o como una doctrina especial, pues parece que no tiene ningún fundamento. Y sin embargo, esta es la posición que al parecer mantiene la Conferencia de Decanos. Por ejemplo, en el punto 3 dice: por último, una formación integral que le ayude a conciliar al alumno el conocimiento, la moral y la sensibilidad, y que es imprescindible para su maduración personal y cualificación profesional. Esto un poco lo hemos leído antes. Pero vamos, hay multitud de aspectos en este sentido que citan esta conferencia. Es decir, aquí se habla, para utilizar una expresión de Ferrater Mora, muy conocido por su diccionario, una expresión que utilizó además para designar su propia filosofía y que figura en su diccionario como entrada, el integracionismo. Aquí da la impresión que la conferencia de decanatos o de decanos pues mantiene una concepción integracionista de la filosofía, por tanto ecléctica. El ideal es llegar a una armonía entre todas las cosas. Esta armonía implica también la armonía social de la sociedad. Es decir, todos los síntomas me da la impresión que convergen o abundan hacia este concepto de la filosofía exenta. Y, por tanto, esta filosofía exenta, armonista, pues tiende a armonizar precisamente los temas más conflictivos que en nuestro presente pues tiene y experimenta, que podríamos reducirlos a los tres fundamentalismos esenciales de nuestro presente. Lo que hemos llamado otra vez el fundamentalismo religioso, es decir, la filosofía esencialmente, pues, o se basa esencialmente en un consenso, un acuerdo de carácter en el fondo religioso, que pueda ser bien de una religión revelada, de una religión natural, que pueda tener el aspecto de una teología o los atributos de una teología o de un humanismo muy próximo al humanismo cristiano, la Declaración de los Derechos del Hombre, a una humanidad que desborda enteramente las definiciones antropológicas, históricas o prehistóricas, y que se define esa humanidad en un éter totalmente intemporal y muy próximo, digo, a la tradición, es heredero de la tradición. Basta recordar, o me permito recordar, que la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, pues fue una especie de trasunto de la famosa la concepción cristiana sobre el hombre, sobre la unidad de todos los hombres, ya no hay griegos ni bárbaros, etcétera, el derecho de gente, etcétera, y la mejor prueba, por aquello de que no hay peor cuña que de la misma madera, pues la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, como es bien sabido, fue condenada por Pío VI, por el Papa, que consideró primero como una especie de intrusismo a lo que tradicionalmente había sido reservado para la Iglesia,
y que había sido asumido por los parlamentarios franceses que no tenían jurisdicción fuera de Francia y sin embargo se atrevían a dar una declaración para todos los hombres que era completamente improcedente en cuanto al lugar de donde aparecían. Bien, digo que en el presente siguen vigentes estos conflictos entre el humanismo, diríamos muy ligado a la religión. Segundo, el fundamentalismo científico, es decir, la ciencia, las ciencias modernas, las ciencias fuertes, las ciencias tales como la mecánica, la física, las matemáticas, etc., como ciencias fuertes que constituyen en todo caso una realidad del presente que tiene que ser considerada, hasta el punto de que la filosofía muchas veces se convierte en una especie de comentarios y análisis de este presente científico, y el profesor de filosofía se convierte en una especie de divulgador de ciertas doctrinas científicas, por lo menos de las que parece que tienen mayor interés, sea por su novedad, que tienen mayor conexión con temas clásicos de la filosofía, pues como pueda ser por los problemas del Big Bang, los problemas del infinito, del espacio y del tiempo, la relatividad, cosas de ese tipo. Y entonces muchos profesores de filosofía encuentran que la divulgación científica pues puede ser el contenido realmente de la asignatura de filosofía, y así se interpreta muchas veces el plan de estudios de filosofía. Y de hecho esta posibilidad de la filosofía pues tiene muy poco recorrido, porque son los propios científicos los que hoy día cada vez más acometen la tarea de divulgación de sus disciplinas, y por consiguiente una tarea hecha con conocimiento de causa desde dentro, a lo cual la mayor parte de los profesores del cuerpo de filosofía o de la comunidad filosófica, como dicen los señores decanos, pues no posee, sencillamente. Habla de oídas o siempre está hablando de Galileo y demás, pero nunca se introduce en el análisis propiamente de los conceptos científicos. He enumerado, os he dicho, el fundamentalismo religioso o afines, el fundamentalismo científico y el fundamentalismo político. Aquí el fundamentalismo en nuestra época, después de la caída de la Unión Soviética, principalmente en Occidente, el fundamentalismo político está representado por la democracia. Es decir, la democracia es la última palabra, el fin de la historia, en palabras de Fukuyama, y por consiguiente la filosofía debe asumir precisamente esta realidad, y hay muchas propuestas continuamente de entender la filosofía precisamente como una explicación de la democracia y de la constitución democrática. Entonces resulta que, curiosamente y paradójicamente, cuando se protesta contra una ley de educación que muchas veces se atribuye, pero generalmente se atribuye a una especie de odio a la filosofía que poseen los políticos o los ministros de tal partido o tal otro, pues no hay tal, a mi juicio, y esto lo he dicho yo muchos años. No se puede hablar hoy día de que el pueblo o los políticos tengan aversión a la filosofía, todo lo contrario. La filosofía está hoy día más viva en el lenguaje de los políticos y del pueblo, etcétera, que hace pues 30 o 40 años. Es decir, está tan viva que es constantemente, y hay estudios pues ya precisos, estadísticos, sobre la presencia de la palabra filosofía en contextos pues mundanos del presente, como puedan serlo, pues qué diría yo, como pueda serlo la filosofía del tercer tren de laminación de una siderurgia, o la filosofía de afinación de un concierto, o la filosofía de las tarjetas de crédito, o la filosofía de un banco o de un partido de fútbol, etcétera. Es decir, todo el mundo tiene su filosofía, y por supuesto la filosofía de los partidos políticos. Es decir, es como si la filosofía, por parte de muchísimos políticos o del público en general, estuviese ya realizada. El famoso tema de la realización de la filosofía estuviese realizada no ya en el comunismo, que fracasó como proyecto con la Unión Soviética, pero sí la realización de la filosofía en la democracia, por ejemplo, políticamente, o la realización de la filosofía en la ciencia, puesto que los científicos tienen su filosofía espontánea
y publican libros que son filosóficos, y entonces lo que pasa es que en lugar de citar a Aristóteles o Santo Tomás suele citar proverbios árabes o sobre todo chinos, orientales, ¿verdad?, taoístas o budistas. Pero para el caso es lo mismo. Se trata de que la filosofía parece estar realizado por ellos, y precisamente por esto la filosofía resulta ser superflua. Es decir, que no es el odio a la filosofía, sino el carácter superfluo, porque un orador en un tribunal o en un parlamento, un orador que está exponiendo la fundamentación de una ley, un preámbulo de una ley, pues está completamente lleno de filosofemas, y entonces este orador en aquel momento no admite, porque además se considera representante del pueblo, no admite de ninguna manera que haya unos profesores de filosofía que vayan a darle lecciones de filosofía cuando es él quien está ofreciendo la sabiduría filosófica. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Es decir, la filosofía, por ejemplo, de una empresa o de un banco la tienen los que gestionan el banco y los que lo han organizado. Y entonces es ridículo pensar que unos profesores de filosofía, sin experiencia, sin conocimiento más que de unos libros que han leído en una tradición, pues quieran enseñar filosofía sobre este punto, o aplicaciones filosóficas, como es muy frecuente en muchos periódicos, que suelen contratar a un filósofo llamado tal, que hace consideraciones económicas, sociales, etcétera, y que son tautologías o vulgaridades que todo el mundo lo sabe ya, un poco lo que pasa con los psicólogos también. Que los psicólogos pues dicen o hacen análisis de situaciones reales, de asesinatos, de lo que fuera, de situaciones de depresión o lo que fuera, que son completamente vulgares y comunes, con el lenguaje común, y que ni siquiera tratan o enseñan algo que pueda enseñar un médico, un neurólogo o un biólogo. Bien, resumen, que me da la impresión que la conferencia de decanos interpreta la filosofía pues que hay que enseñar, según ellos, la interpreta como una especie de filosofía inmersa, y por consiguiente lo que hace es prácticamente, por no distinguirla exenta, lo que hace es sencillamente convertirse en una filosofía conformista, armónica, integracionista, e ignora lo que, al menos desde el punto de vista materialista, del materialismo filosófico, es esencial a la filosofía, a saber, no solamente el hacer integracionalmente, sino el deshacer, es decir, la trituración de los lugares comunes, de los saberes que parecen evidentes en el presente. Y esto lo ha sido siempre. Es decir, el presente tiene que ser triturado como una apariencia. Se trata, en la filosofía antigua tenemos 1000 ejemplos, es decir, los filósofos de la antigüedad presocrática comenzaron sobre todo por la crítica radical al antropomorfismo de las religiones griegas y al zoomorfismo, Parménides, etcétera, etcétera, Genófanes. Es decir, la filosofía griega, como es bien sabido, fue una crítica incesante a las religiones antropomórficas, y por tanto la filosofía griega incurrió continuamente en el delito llamado de asebeia, ¿verdad? Y la filosofía griega también, para citarnos a los referentes compartidos por todos, fue también una crítica sin piedad a la democracia. Basta citar a Platón y Aristóteles, y yo me remito por mi parte a todo lo que hemos discutido, incluso en estas teselas, sobre la democracia en Grecia. Las críticas más profundas contra la democracia griega son las obras de Platón y las obras de Aristóteles, en donde la democracia muchas veces está equiparada a la demagogia o a la tiranía, ideas que también aparecen en el propio Kant y en el propio Rousseau. Y por último, la crítica a la ciencia, naturalmente, la crítica al fundamentalismo científico, puesto que la impresión que los científicos ofrecen hoy día, sobre todo cuando se meten a filósofos, es que consideran que los conceptos científicos son los que están llegando al fondo y tocando el fondo de la realidad, con cuestiones como sobre el espacio y el tiempo, la relatividad, como por ejemplo la teoría del Big Bang y cosas de ese tipo, la finitud del tiempo, las proporciones del tiempo,
o del espacio. Todas estas cuestiones, o no digamos todo lo que tiene que ver con la biología, la estructura de la vida, el origen de la vida, etcétera. Todas estas cuestiones los científicos pues las confunden o las toman como cuestiones filosóficas. Y entonces uno de los objetivos de la filosofía, a nuestro juicio, es precisamente triturar esos fundamentalismos. Es decir, triturar el fundamentalismo de los derechos humanos y en cuanto son afines a las revelaciones religiosas o sobrenaturales. El debe triturar el fundamentalismo científico y tratar de triturar el fundamentalismo pues político. Naturalmente, entonces, el desacuerdo que por nuestra parte tenemos con la conferencia de decanos no puede ser mayor, y ustedes juzgarán y profundizarán naturalmente esta exposición, que naturalmente es demasiado esquemática y breve, pero yo creo que el buen entendimiento de los que escuchen podrá desarrollar y suplir lo que el tiempo nos ha impedido hacer.